Hola mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal Magazines Wolves. Hoy mis noticias son sobre Bar y Yağmur. Antes de hablar sobre las últimas noticias que encontré para ti, te agradecería mucho que dejaras un comentario y te suscribieras a mi canal. Significaría muchísimo para mí. Puedes apoyarme de esta manera. Ahora podemos empezar. El drama que envuelve a Yağmur Yüksel, Bar Baktas y el inminente nacimiento de un hijo fuera del matrimonio no deja de sorprender. Esta vez, la noticia no fue portada por los flashes de la prensa ni por un descuido filtrado en redes sociales. Ocurrió en silencio, en la intimidad del hogar familiar. Yağmur, entre sollozos, reveló a su familia que está embarazada de 7 meses. Todo ocurrió en una noche que parecía común, durante una visita breve que Yağmur hizo a la casa de sus padres en Izmir. Nadie en su entorno más cercano sabía la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Vestía amplio, como lo venía haciendo en los últimos meses para esconder su figura, y su semblante ya delataba agotamiento emocional. Sin embargo, cuando su madre le preguntó con ternura si estaba bien, Yağmur no pudo más. Se derrumbó frente a toda su familia, con lágrimas en los ojos, y lo dijo en voz baja pero firme: estoy embarazada, de 7 meses. Silencio, incredulidad, y finalmente, conmoción. Por segundos, la sala quedó en un silencio helado. Su padre no reaccionó de inmediato. Su hermana menor, que siempre la había admirado como un ejemplo de disciplina y carrera impecable, solo alcanzó a cubrirse la boca con las manos. Su madre fue la primera en acercarse, con la voz temblorosa y los ojos inundados. De 7 meses, ¿cómo es posible que no nos dijeras nada?, fueron sus primeras palabras, según una fuente cercana a la familia. Lo que siguió fue un mar de emociones contenidas durante meses. Yağmur se sentó en el sofá, entre sus padres, y comenzó a contar la verdad. El amor secreto con Bar, la ruptura emocional, la decisión de seguir con el embarazo a pesar del escándalo, el miedo a decepcionarlos. Todo. No quise avergonzarlos. No quería que se enteraran por televisión. Esperé hasta sentirme fuerte, pero cada día era más difícil seguir escondiéndolo. Una familia dividida. Según fuentes familiares, la reacción de su padre fue la más dura. Se levantó sin decir una palabra y se encerró en su despacho. No podía entender cómo su hija había ocultado algo tan importante durante tantos meses, ni cómo había caído en una relación con un hombre casado. Su madre, en cambio, se mantuvo al lado de Yağmur, llorando con ella, acariciándole el cabello y repitiendo que lo más importante era que ella y el bebé estuvieran bien. Horas después, cuando el ambiente se calmó, el padre volvió a salir. No gritó. No preguntó. Solo la miró y dijo: si decidiste traer una vida al mundo, entonces protégela. Pero no esperes que aplauda lo que hiciste. Una frase que heló la sangre de todos en la casa, pero que marcó un punto de partida: la verdad ya estaba dicha. Y aunque el proceso de aceptación sería largo, Yağmur ya no estaba sola. La reacción de Bar. Al enterarse de que Yağmur había confesado todo a su familia, Bar intentó comunicarse de inmediato. Mandó mensajes, llamó insistentemente, incluso se presentó a las puertas de la casa en Izmir, pero el padre de Yağmur se negó a recibirlo. Fuentes aseguran que la tensión fue tal, que debió intervenir uno de los hermanos para evitar un enfrentamiento mayor. Sin embargo, Bar no se rindió. Se hospedó en un hotel cercano y, según fuentes locales, espera que con el tiempo la familia le permita estar presente en el parto y en los primeros días del bebé. ¿Y ahora qué? Yağmur ha regresado a Estambul bajo supervisión médica. El embarazo está avanzado y todo indica que el parto podría adelantarse unas semanas. Su equipo ha suspendido todos sus compromisos profesionales. Por el momento, ha decidido no dar entrevistas y mantenerse alejada del foco público hasta que el bebé nazca. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo. Las redes sociales están al rojo vivo, los medios internacionales comienzan a seguir la historia, y el apellido Yüksel ha dejado de ser solo sinónimo de talento, ahora es sinónimo de valentía, escándalo y un amor que lo cambió todo. La tormenta no ha pasado. Al contrario, se intensifica a medida que se acerca el nacimiento del bebé que cambiará el rumbo de 3 vidas para siempre. Después de confesar entre lágrimas a su familia que estaba embarazada de 7 meses, Yağmur Yüksel regresó a Estambul, esta vez acompañada solo por su madre, quien decidió dejarlo todo para no separarse de su hija en los días más cruciales.
La casa familiar en Zmir quedó en silencio, con un padre dolido que aún no logra aceptar del todo la situación, pero que, según fuentes cercanas, ha comenzado a enviar mensajes cortos preguntando por la salud de su hija y del bebé. Una grieta en el muro emocional que, quizás, con el nacimiento, pueda convertirse en un puente. Yağmur se refugia en el silencio, pero el mundo no deja de mirar. Desde su regreso a la ciudad, Yağmur permanece completamente aislada del medio, alojada en una clínica exclusiva de Beykoz. Sin redes sociales, sin apariciones públicas, sin comunicados. Solo su madre y un equipo médico monitorean cada movimiento. Fuentes internas aseguran que está tranquila pero emocionalmente agotada. Las contracciones comenzaron a aparecer con más frecuencia. El parto podría adelantarse. Los días son largos. Las noches, aún más. La habitación que ocupa tiene vista al Bósforo, pero casi siempre permanece con las cortinas cerradas. No quiere ver cámaras, no quiere cruzar miradas. Solo habla con su madre y con una psicóloga de confianza que la visita 2 veces al día. Bar, cada vez más presente, pero aún fuera. Mientras tanto, Bar Baktas pasa horas frente al hospital, sentado en su coche o en un banco cercano al acceso privado. No ha sido autorizado a entrar. La familia de Yağmur, aunque no ha interpuesto restricciones legales, ha dejado claro que no desean verlo en este momento. Sin embargo, él insiste. Llega cada mañana, permanece hasta la noche, a veces acompañado por su representante, otras veces solo. Una fuente cercana confirmó que Bar escribió una carta a Yağmur, entregada a través de una enfermera. En ella, le pedía perdón por haberla dejado sola tanto tiempo, por haber actuado tarde, por no haber tenido el valor de enfrentar todo antes. Y le suplicaba que le permitiera estar presente cuando su hijo viniera al mundo. Yağmur aún no ha respondido. El movimiento inesperado, Gülüm exige verla. Cuando parecía que nada más podía sorprender, Gülüm Baktas, la todavía esposa de Bar, pidió ver personalmente a Yağmur. Según se filtró, Gülüm acudió al hospital sin previo aviso y solicitó hablar con ella cara a cara. Su objetivo, cerrar este capítulo con sus propias palabras, mirándola a los ojos. El equipo médico informó a Yağmur, quien, tras dudar varios minutos, se negó tajantemente. No quería enfrentamientos, ni reproches, ni miradas llenas de rabia. Quería paz. Quería concentrarse en su bebé. Al saber que había sido rechazada, Gülüm dejó una carta escrita a mano en la recepción. Hasta ahora, se desconoce si Yağmur la leyó. Crece la expectativa, y la presión. Mientras tanto, los medios no descansan. Cada movimiento es analizado, cada imagen filtrada se convierte en tendencia. Los portales internacionales ya comparan el caso con los mayores escándalos del entretenimiento europeo. Hay una cuenta regresiva que parece inevitable, y la pregunta que todos se hacen es, ¿estará Bar presente en el parto? Un parto que será noticia mundial. El hospital ya ha activado un protocolo especial para evitar filtraciones y el ingreso de paparazzi. Yağmur pidió que el nacimiento fuera en completa privacidad, pero su nombre es tan poderoso que muchos saben que eso será casi imposible. Hay guardias en las entradas, personal rotativo y hasta una ambulancia de respaldo en caso de traslado urgente. Muchas gracias por estar aquí y escuchar mis últimas noticias. Espero que hayas disfrutado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mis queridos seguidores.